¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio universitario donde nos mantenemos al tanto del seguimiento de esta pandemia. Hoy, que es 23 de octubre, una fecha importante en que se celebra en México el Día del Médico. Desde este espacio, por supuesto, brindamos un reconocimiento a todas las doctoras y a todos los doctores que siguen trabajando, haciendo una labor invaluable. Consideramos, por supuesto, su entrega, su valor y su trabajo diario, las horas que han dedicado para enfrentar esta crisis sanitaria, a todos y todas las doctoras que están trabajando a lo largo del territorio. Y bueno, en esta misma línea, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Medicina, ha preparado un magno concierto virtual y este se transmite a partir de hoy a las 6 de la tarde y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería, el tenor Javier Camarena, así como el director Iván López Reynoso, y contó con la dirección creativa de Óscar Herrera. Para disfrutar de este concierto homenaje a los médicos que están y a aquellos que también han perdido la vida durante esta larga y complicada crisis sanitaria, pueden conectarse a las cuentas de Facebook, de YouTube y también a los sitios de la Facultad de Medicina y de UNAM Global. Una oportunidad para brindar un merecido reconocimiento a todo este personal de salud que está enfrentando en esta primera línea de batalla esta crisis a causa del virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Y precisamente hay muchísimas instituciones e instancias que se siguen sumando a este homenaje. Una de ellas es el ALEF, Festival de Arte y Ciencia, que depende de la Coordinación de Cultura de nuestra universidad, que han preparado el siguiente y emotivo video que vamos a ver enseguida. Vaya nuestro reconocimiento hoy y todos los días a los médicos y las médicas de nuestro país y por supuesto del mundo entero. Y bueno, entramos en materia en este programa. Durante nuestra entrevista hablaremos también de un tema sensible que son los desaparecidos, cómo enfrentan las familias, la sociedad estas pérdidas, cuáles son las alternativas y cómo se ha complicado esta situación que afecta pues a muchísimas familias. Se dice que en promedio alrededor de 13 familias pierden cada día a un familiar y además un cuarto de las personas que están desaparecidas son mujeres. Esto pues de acuerdo a instituciones no gubernamentales, un tema sensible del que estaremos hablando más adelante. Además es viernes, Flavio Florencio nos habla, por ejemplo, de los embarazos en chicas de corta edad, en los embarazos de adolescentes, un tema por supuesto también complicado en nuestro país. Tenemos nuestras recomendaciones de cultura, ahí hay buenas noticias porque estamos de festejo gracias al aniversario de TV UNAM y también tenemos algunos otros reportajes. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y bueno, para comenzar este espacio universitario, hoy escuchamos al rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Graue Vigers, quien desde Guanajuato se refirió al financiamiento para la ciencia y la educación en estos momentos de crisis en muchísimos sentidos. Esto durante la colocación de la primer piedra de la unidad de extensión en San Miguel Allende de la UNAM. Vamos a escucharlo. Y nos afligen profundamente las decisiones en torno al financiamiento de la investigación. Son días, pues, y momentos muy complejos para la nación. Esta ceremonia sucede en un momento muy importante. Estamos en una crisis sanitaria mundial y nacional. Vivimos en la incertidumbre presupuestal para la educación superior del país. Estamos aquí para poner la primera piedra de un nuevo complejo educativo. Esto verdaderamente es una luz de esperanza en el futuro de la nación. Y yo creo que es un gran ejemplo de que debemos todos colaborar en el proyecto nacional, sin divisiones,
sin polarizaciones, y que juntos y unidos podemos lograr un país con mayores oportunidades para la igualdad y la justicia social. Temas complicados que deben atenderse y en los que debemos, por supuesto, alzar la voz. Y un poquito más tarde de lo habitual es momento de ir a nuestro resumen nacional, donde también hay muchas voces, hay muchas cifras que se están moviendo constantemente. Sabemos que los viernes es cuando se da a conocer el cambio de los colores, de esto de acuerdo al semáforo epidemiológico que se implementó en nuestro país para conocer el nivel de riesgo que hay en cada una de las entidades, y aunque esto se dará a conocer en unas horas en la conferencia de todas las tardes, pues sabemos que Chihuahua se convertirá en el primer estado de nuestro país que regresa al semáforo rojo, esto por el aumento en el número de contagios, por el aumento en hospitalizaciones, y lamentablemente sabemos que esta es una dinámica que puede replicarse en otras entidades. Vamos pues a comenzar con este resumen nacional. Invitarlos a hacer una reflexión aún mayor. Antes de la pandemia del COVID-19, había muchas cosas que parecían imposibles de realizar. Si hace un año nos hubiéramos planteado en la Ciudad de México o en otras ciudades del mundo cambiar la demanda de viajes y decirle a la gente que trabajara desde casa, a lo mejor hubiera sonado como algo imposible de realizar. Lo que es más, la educación a distancia llegó para quedarse, porque vamos a regresar a un sistema mixto en donde habrá clases presenciales al mismo tiempo que habrá educación a distancia. Podemos ver que esa tendencia ascendente que inició prácticamente hace una semana ha mantenido su curso, y esto lógicamente, dado que es un gráfico que día con día podemos observar, vamos a ver en función de las medidas de mitigación que se estén implementando, sobre todo en aquellas entidades que están teniendo incrementos en su transmisión y en sus curvas, y aquellas que sobre todo están ya en una fase de rebrote. No necesariamente se requiere vacunar a todos, y por último en México sí tenemos el empeño de tener un programa universal, en el sentido que hay la voluntad, el dinero, la capacidad, la decisión de vacunar a todos los que se requieran científicamente ser protegidos, ¿no? Por ejemplo, los niños y niñas no necesariamente vamos a tener la indicación para vacunarles. Porque hoy festejamos a ese gremio generoso que lo da todo en el aquí y el ahora, para que los demás tengan derecho a un estado de salud y bienestar. Día con día, desde las primeras prácticas en la facultad hasta las horas más difíciles frente a los pacientes y familiares, las médicas y los médicos ponen todo su conocimiento, su intuición. Nosotros hemos podido enfrentar la pandemia sin que cause más daños, más estragos, porque nos ha apoyado la gente. Si no se hubiesen guardado los mexicanos cuando los convocamos a estar en casa y que se cuidaran y que cuidaran a los adultos mayores, a la población vulnerable con enfermedades crónicas, si no se hubiese hecho eso, se hubiese presentado un mayor contagio y no nos hubiesen alcanzado las camas y los hospitales. El Remdesivir es un medicamento que ha sido probado en distintos países y recientemente fue aprobado formalmente, al menos en Estados Unidos, el país donde se ha registrado el mayor número de contagios por COVID-19. Esto para atender a los pacientes que presenten, por supuesto, algunos síntomas. Vamos enseguida a ver cuál es la situación en números en el panorama internacional a causa de esta enfermedad y del virus del SARS-CoV-2. En España, el primer ministro Pedro Sánchez
dice que el número real de casos en el país triplica el 1.000.000 de contagios registrados oficialmente y advierte sobre los meses duros que se avecinan. Sin embargo, no anuncia el toque de queda a nivel nacional solicitado por algunos gobiernos regionales. Bélgica endurece las reglas de contacto social y prohíbe a los aficionados asistir a partidos deportivos, tras sumar 10.500 nuevos casos en las últimas 24 horas. Polonia cerrará parcialmente las escuelas primarias y los restaurantes como parte de sus medidas por coronavirus en la zona roja del país. La medida se toma tras registrar un aumento récord de 13.632 nuevos casos. En Francia, el toque de queda nocturno que entra en vigor a partir de hoy tendrá un costo de 2.000 millones de euros, afectando a 54 departamentos del país. En el suroeste de Italia, el gobernador Vincenzo De Luca está instando al país a implementar un bloqueo nacional para controlar la segunda ola de contagios. Ucrania reporta 7.517 nuevos casos, su mayor aumento diario desde que inició la pandemia. Rusia informa cifra récord en el aumento diario de casos, con 17.340 nuevas infecciones. Alemania registra más de 11.000 nuevas infecciones por segundo día consecutivo, este viernes sumando 11.242. Irán registra aumento récord de 6.134 nuevos casos. Corea del Sur registró 155 nuevos casos. Este es el mayor incremento diario del país desde el 11 de septiembre. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprueba al Remdesivir como medicamento para tratar la COVID-19. El país tuvo un impresionante incremento diario de infecciones, con 71.671 en las últimas 24 horas. México acumula 874.171 casos de COVID-19, de los cuales 636.391 personas se han recuperado y 87.894 han fallecido. Y para actuar responsablemente, todos los días tenemos aquí una guía, una opinión. Se trata del doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, quien resuelve sus dudas, aquellas que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ya conocen. Esta tarde nos habla sobre la inmunidad colectiva o de rebaño. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Rosa. Gracias por seguir con nosotros en la UNAM Responde. Tenemos una pregunta interesante del público. ¿Qué podemos hacer para mejorar la inmunidad colectiva? Bueno, hemos visto que el concepto de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño es la situación en la que una persona infectada de un virus ya no puede infectar a otros porque está rodeado de muchas personas que están inmunes. Se ha calculado que para el virus SARS-CoV-2 se necesitarían 66% de la población en condiciones de inmunidad. En el caso de México, eso representa unos 86 millones de personas. Y hemos visto que se necesitarían entre 7 y 8 años para alcanzar esa condición. Sin embargo, también hemos comentado que en estudios hechos en lugares contenidos como cruceros o plantas de alimentos en Estados Unidos, donde las personas usaron mascarilla en forma constante, se vio que muchas de esas personas fueron infectadas y no desarrollaron la enfermedad de COVID-19. Esto es, resultaron infectados en forma asintomática. Por tanto, una cosa que podemos hacer es usar la mascarilla en forma regular y constante. Esto ayuda a que menos virus se esparzan en el ambiente y si nos llegamos a infectar, menos virus serán los que nos ataquen y probablemente no desarrollemos una enfermedad grave. Por lo tanto, el uso de la mascarilla es recomendado para que todos mejoremos la condición de inmunidad colectiva. Sigamos las recomendaciones de siempre, usemos la mascarilla en forma constante y en forma correcta. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Gracias, doctor. Buenas tardes. Es momento de ir a nuestra entrevista. Sabemos que la desaparición forzada en nuestro país es una problemática sensible, delicada, compleja, que se ha ido pues agudizando con el paso de los años. Puede tener muchas causas, muchos factores que la detonan. Se habla, por ejemplo, de la descomposición social, pero también se habla de que son las mismas familias quienes crean una empatía, quienes organizan, quienes buscan justicia y al mismo tiempo crean redes verdaderamente fuertes de ayuda y de apoyo. Esta tarde hablaremos de cómo las familias, cómo las sociedades superan este tema, cómo sobrellevan estas realidades, y lo haremos de la mano de la doctora Carla Salazar Serna, quien es investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Carla, un gusto saludarte de nueva cuenta en este espacio, aunque sea para hablar de estos temas sensibles y complicados. ¿Cómo estás? Muy bien, Rosa, muchísimas gracias a ustedes por otorgarme este espacio y gracias a la audiencia por seguir tan fielmente este programa. Pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Hemos hablado en ocasiones pasadas sobre las distintas adversidades a las que nos enfrentamos, pero hoy me gustaría que nos hablaras de cómo se vive esta adversidad con las características que tiene que ver con los casos de desaparición forzada o personas no localizadas. Pues sí, Rosa, desafortunadamente en menos de 12 años en nuestro país han proliferado de manera alarmante las desapariciones. Nada menos a principio de este mes se dio una nueva cifra de 77,171 personas desaparecidas. En lo que va del año se cuentan cerca de 5,000 personas desaparecidas, ¿no? Y bien, pues claro, una cuarta parte responde a mujeres desaparecidas, pero también esta situación pues es delicada porque tendríamos que analizar bajo qué contextos las mujeres están desapareciendo. No me gusta mucho hablar de cifras, pero creo que son necesarias para dar un contexto macro de lo que está pasando en México. Si bien siempre ha existido el delito de la desaparición forzada en México, sobre todo en la década de los 70, durante la Guerra Sucia, en los últimos años ha avanzado de manera monstruosa, Rosa. Porque, por ejemplo, podemos compararlo con las desapariciones de países hermanos como los del Cono Sur, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, que bajo un régimen de dictadura en un periodo de 20 años sumaron cerca, en cifras oficiales, cerca de 14,000 desapariciones forzadas. Podemos también comparar nuestro problema con un país hermano como es el de Colombia, que en 60 años se registran cerca de 84,000 desapariciones forzadas. Pero en México estamos hablando ya de más de 77,000 desapariciones forzadas. Entonces, ¿cómo es vivir este fenómeno bajo una situación de adversidad mundial como es la pandemia provocada por la COVID-19? Pues es todavía más complejo, Rosa. La situación de las familias se encuentra bajo condiciones totalmente en desventaja. Situaciones de salud que se agudizan, de salud mental y de salud física. Situaciones de economía también que se vuelven más complejas bajo un panorama tan adverso económico mundial que sí pega en cada familia mexicana. Y además de eso, algo que es vital para las familias es que se continúen haciendo las búsquedas en terreno de las personas desaparecidas y también las búsquedas en vida. Estás mencionando un tema que me parece importantísimo, Carla, que es, hablamos de todos estos números y estas cifras que son en verdad, a mí me parece como hasta increíble. Puedes pensar quizá en una persona desaparecida. Tenemos un caso muy reciente que es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero si los vas sumando todos estos casos se vuelven 70 y tantos mil personas que no están, y resulta increíble pensar o siquiera suponer en dónde están. Y lo más complicado me lleva a lo que estás hablando, que es estas personas son las desaparecidas, las no localizadas, pero esta realidad afecta además a todas y cada una de las familias que tenían a un miembro que ahora no está, y la forma en la que se están enfrentando ahora en tiempo de pandemia, donde pues las recomendaciones son el aislamiento, no es estar en las calles, aunque sea por estas causas esenciales y sensibles. Platícanos, te interrumpí para hablar de este tema y fortalecer esta idea de que las familias también son víctimas.
Claro que sí, cada 8 horas en México desaparecen aproximadamente 5 personas. ¿Sí? Cada persona que desaparece no es un número más, es un rostro, es una vida, es una familia afectada. Es decir, si desaparece una persona, podemos contar al menos 3 personas más afectadas, al menos. Y todos somos vulnerables ante el fenómeno de la desaparición, Rosa. Desafortunadamente, la situación de violencia, vulnerabilidad e impunidad nos está colocando en esta situación, ¿no? Nada menos está el caso de nuestra compañera Mayela Álvarez del CIESAS, que desapareció el 11 de agosto, ¿no? Y que pues ahora estamos buscando y estamos pidiendo a gritos que se nos conteste dónde está, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive esta situación en cada familia? Rosa, pues la violencia desconfigura psíquicamente. La mayoría de las familias, las personas que se rehacen, se reconstruyen, dan paso a procesos resilientes, pues son las mujeres. Las mujeres no paran de buscar, no paran de exigir justicia, no paran de encontrar alternativas o buscar alternativas para seguir en continuidad con los rastros más mínimos que pueda haber para dar con sus seres queridos desaparecidos, ¿no? La mayoría de estas mujeres que están buscando a sus familiares son mujeres adultas mayores. Padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, fibromialgia, ¿no? Depresión, ansiedad y demás. Estas enfermedades se desarrollan de manera muy cercana a las fechas de desaparición de su familiar. Entonces, bajo el contexto de la COVID-19, su situación se ha hecho compleja porque los grupos más señalados como vulnerables son precisamente quienes padecen este tipo de enfermedades y quienes son adultas mayores, ¿no? La pregunta es, ¿qué ha pasado durante el periodo de confinamiento y ahora en esta poca reapertura, ¿no?, de los espacios públicos? ¿Qué ha pasado con estas mujeres? Bueno, para contar la historia, Rosa, híjole, no nos alcanzaría un programa, ¿no? Pero sí es importante decir que hay un antes de la pandemia, un durante y un después. Y durante la pandemia, las mujeres no se dieron por vencidas y siguieron buscando a sus familiares. Las búsquedas se siguieron haciendo, pese a que las autoridades sí tuvieron que pararlas por cuestiones sanitarias y demás, pero las familias sí se organizaron y siguieron realizando brigadas de búsqueda. Esto es delicado porque bajo un entorno donde todos somos vulnerables de manera radical, porque está expuesta nuestra vida, nuestra salud, ¿qué fue lo que hicieron, no? Bueno, pues crearon estrategias para mantener sana distancia, para mantener sus manos limpias, realizar estas búsquedas con debidas precauciones. O sea, es decir, no pararon, dieron paso a un pilar de la resiliencia que es la creatividad y de esta manera siguieron realizando actividades relacionadas a la verdad, la justicia y la búsqueda de sus familiares, ¿no? Es muy importante saber en qué condiciones lo hicieron, de qué herramientas hicieron uso, tanto personales como sociales. Y bueno, pues en este sentido... Exacto, esto es importante, Carla, también, porque justamente comenzaste hablando de la realidad de todas y cada una de las familias afectadas, digamos, al interior, pero cuando se vuelve un problema tan masivo, tan complicado, que atañe cada vez a más personas, lo que se crean es, como lo decía en un principio, pues redes de apoyo, y entonces no es una familia la que está buscando a un desaparecido, sino son muchas familias que se van sumando en estas caravanas de búsqueda, y entonces están presentes ahí, me parecen, los dos lados de la balanza. Uno es pues la angustia, el miedo, la incertidumbre, por un lado, pero por el otro también pues la fuerza, la esperanza, la energía que está ahí depositada con el objetivo de encontrar a estas personas que no están. Háblenos de esta cooperación, ya no solo entre los miembros de la familia, sino entre estas distintas familias, que habla ya de la resiliencia social. Claro que sí. Hay una dimensión de la resiliencia que es esta capacidad relacional, vinculante, que permite al individuo darle sororidad, apoyo, solidaridad
y fortalecer su sentido de vida. En los procesos de resiliencia, Rosa, nosotros los vemos no como adaptación, no como superación, no como capacidad, sino como un proceso que auxilia a la persona o a un grupo a sobrellevar una adversidad y lograr una transformación. Esto se nota en esta capacidad vinculante de estas familias porque han tenido la brillante disposición de reunirse con otras personas que viven situaciones similares y están en condiciones similares. Entonces, lo que pasa es que estas familias se organizan de manera tal y tienen un proceso de identificación en los otros que da paso a ampliar el concepto de familia, ¿no? Entre ellos se llaman hermanos de del mismo dolor, ¿no? Hermanas de desaparición, se llaman familia también, y entonces reúnen sus capacidades, sus herramientas para realizar distintas actividades. Creo que esta es la forma más importante que ellos han tenido para poder seguir adelante y darle un sentido de vida a lo que les pasó, que eso es de relevancia absoluta, ¿no? O sea, ellos podrán haber sido víctimas de las peores vejaciones, de la violación a los derechos humanos más grave, que es la desaparición, porque tiene la capacidad absoluta de desarticular a través de la constante incertidumbre, pero han tenido la fuerza de resurgir y reconstruirse, y precisamente es a través de acciones solidarias, de corresiliencia, ¿no? Hay distintos autores, sobre todo en Francia, como Boris Cyrulnik, que señala que cuando una persona es agraviada o es traumatizada y dentro de su proceso de resiliencia ayuda a los otros, se da un proceso de corresiliencia. Es decir, genera resiliencia en los otros, pero también genera resiliencia en sí misma. Exactamente. Entonces, estos procesos un concepto de la teoría, pero que se lleva a cabo en la práctica, y entonces todas y cada una de estas pequeñas luchas hacen que se sume y que se vuelva, pues eso, una lucha solidaria y compartida, lo que le da, por supuesto, más fortaleza al mismo movimiento y también a cada una de las personas que están participando, y que me parece, lo mencionabas en algún momento, son mujeres, pero me parece que son también papás, adultos mayores, que son hijos que quizás, si bien no salen a las calles, pues están ahí buscando o esperando a que algo suceda en este tema, y por supuesto son afectados a las personas de todas las edades. Carla, es momento de hacer nuestra primera pausa, regresaremos más adelante para seguir abordando este tema sensible y complicado que se vive y se agudiza en nuestro país desde hace ya varios años. Y también los invito a que se queden después de la pausa, porque tenemos nuestras recomendaciones de cultura, hablaremos de TV UNAM, de algunos otros reportajes. Quédense con nosotros aquí en La UNAM Responde. Ya estamos de regreso en La UNAM Responde y estamos listos para invitarlos a ser parte del festejo, porque este 24 de octubre TV UNAM celebra 15 años de transmisiones continuas, 15 años de estar en contacto con ustedes para o brindarles o para dar a conocer parte de la labor que se realiza en nuestra universidad a través de programas de arte, de cultura, de ciencia, de política, de cine, de imagen, de reflexión, muchísimas historias que se han contado a lo largo de todos estos años en nuestra pantalla. Y nuestras recomendaciones de hoy para estar en contacto precisamente con Cultura UNAM y en este caso con TV UNAM tiene que ver con la programación que se está presentando para ser parte de los 15 años de nuestra televisora. El 24 de octubre de 2005, la televisión de los universitarios comenzó transmisiones desde su propio canal y 15 años después sigue compartiendo la actividad universitaria, difunde series, documentales, entrevistas, programas de análisis y debate, así como películas y lo más relevante que ocurre en el país y en el mundo. Este fin de semana continúan los festejos con programas especiales que forman parte de nuestra historia como televisora.
El sábado de aniversario podemos disfrutar Notre Dame de París, la época de los constructores, un documental estrenado hace unos meses y que reúne 7 siglos de historia acerca de esta emblemática obra arquitectónica. Aborda desde su concepción, construcción, restauración y hasta el incendio del 2019. Otra serie para recordar es Mis 15 años, una educación sentimental en México, que nos acerca a una de las fiestas más populares en nuestra sociedad. Conoce esta tradición y cómo se vive este rito en algunos barrios de la Ciudad de México. Ritos y fiestas populares de nuestra compleja sociedad se representan llenos de ilusiones en los barrios de la ciudad. Seguimos con Pedro y el Lobo, un cortometraje que narra de forma innovadora la versión de la historia que ya conocemos, acompañado de música de Sergei Prokofiev. Esta nueva visión sobre la ecología y la convivencia humana es una coproducción de TV UNAM que fue ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Animación 2008. 15 años de ser TV UNAM, muchos más de nuestra historia. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Y bueno, seguimos aquí hablando de las dificultades a las que se enfrentan las personas en el tema del trabajo durante esta pandemia, gracias a la perspectiva de los chicos de En Trending. La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha representado un gran reto para los países, siendo tal vez el sector económico uno de los más perjudicados. El problema es que los despidos han venido a la alza a raíz de la emergencia sanitaria, lo que se agrava ante el hecho de que la mayoría de ellos han sido injustificados. Cifras arrojadas por el IMSS señalan que en México se ha registrado un total de 1.113.667 despidos de marzo a junio, siendo abril el mes donde se generó un despunte crítico. Por tal motivo, la Secretaría de Trabajo y Prevención Social puso a disposición de los trabajadores el sitio Procuraduría Digital de Atención al Trabajador a COVID-19, donde se puede encontrar asesoría personalizada y gratuita, orientación, asesoría legal y representación jurídica mediante la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo, Profedet. Para acceder a estos servicios, están a disposición el portal web www.procuraduriadigital.stps.gov.mx, los números 800-911-7877 y 800-7172-942, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes, o bien a través del correo electrónico a la dirección orientacionprofedet@stps.gov.mx. También podrán acudir con cita previa a las juntas locales de conciliación y arbitraje para que se revise su caso. En el siguiente link podrán encontrar la dirección y teléfono de las oficinas de atención en cada estado. Hay que recordar que la emergencia sanitaria no es motivo para terminar o modificar una relación laboral. Y vamos a ver qué nos preparó para esta tarde el equipo de los chicos de No Memes. La risa, la verdad es que nos quita los tensos, el enojo. Por eso vamos a ver esta dosis con el humor de los memes del día.
Seguiremos hablando sobre embarazo en adolescentes y desaparecidos y familias después de la pausa aquí en la UNAM Responde. No se vayan. Ya estamos de regreso en la UNAM Responde y vamos con los chicos de En Trending que definen en solo un minuto lo que significa el trabajo. Días laborales de 8 horas, fondas llenas, tráfico vehicular excesivo en horas pico. Así era la cotidianidad hasta que un virus nos atacó y la rutina cambió sin previo aviso y fecha de regreso. Después de 6 meses de contingencia a consecuencia de la pandemia, el mayor impacto ha sido en lo laboral. A raíz de la crisis sanitaria, muchos empleos se han visto afectados, lo que ha llevado a adoptar la creación de formas no convencionales de trabajo. Además de ser una amenaza para la salud pública, las alteraciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. En América Latina, los países se han visto obligados a adoptar estrategias inmediatas para enfrentar la crisis laboral y no agudizar las desigualdades existentes en cada región. Home office, cambio de giro o creación de micronegocios han sido la opción, pero ¿para quiénes y por cuánto tiempo? Es momento de seguir con nuestra entrevista. Esta tarde retomamos la conversación con la doctora Carla Salazar, quien es investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos. Y Carla, precisamente que me gustaría que empezáramos este segundo bloque por ahí. Ya lo mencionaste en la primera parte, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la violación a los derechos humanos y cómo impacta esto en las familias y en las sociedades? Sí, las violaciones graves a los derechos humanos ocurren a través de delitos graves como es la desaparición, el secuestro, el homicidio, entre otras vejaciones. Un tema poco tratado, Rosa, por ejemplo, es la trata de personas, que está muy vinculado a las desapariciones de mujeres en México. Yo creo que este problema de desapariciones, si bien la mayoría de las personas desaparecidas son hombres, tiene que verse desde una mirada de género, Rosa, porque las mujeres son las que resultan más afectadas en las familias, son las que no pueden ya reconstruir un proyecto de vida sin este sentimiento o sin este objeto de encontrar a quien no está, ¿no? Entonces, son ellas las que se organizan, las que buscan, y precisamente reciben a veces nuevamente actos de violencia, siguen estando vulnerables, ¿no? Nada menos ahorita se está llevando a cabo una brigada de búsqueda en Tijuana, ¿no? Donde la mayoría de las personas que están buscando otra vez son mujeres y otra vez son familiares, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ante este entorno de vulnerabilidad, violencia, violaciones graves a los derechos humanos? ¿Qué podemos hacer como sociedad en un país tan lastimado y bajo una pandemia tan grave como es la COVID-19? Pues sí podemos hacer actos de solidaridad, Rosa. Podemos darles una mano, un abrazo social, ¿no? Entender que su lucha no es fácil, que es compleja y que un solo acto de solidaridad, de sororidad, puede devolverles a estas personas la esperanza en creer en la humanidad, ¿no? La cual a veces se ve muy afectada ante una violación grave de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos ser solidarios con estas personas? Bueno, hay diferentes colectivos conformadas por familias de personas desaparecidas también, pero hay asociaciones civiles que también les están ayudando, están colaborando con ellos. Hay algunas instituciones también religiosas, ¿no? Que se acercan mucho a estas familias. Por ejemplo, nada menos tenemos la parroquia de la Sagrada Familia en Ciudad de México, que en múltiples ocasiones durante este tiempo de pandemia ha abierto sus puertas y les ha dado albergue a diversas familias de diversos estados de la República que han llegado a la Ciudad de México a continuar la búsqueda de sus seres queridos, ¿no? Entonces, sí podemos hacer cosas, sí podemos ser solidarios, sí podemos dar una mano a estas familias y no tiene precisamente
que vivirse en medio del dolor, sino vivirse generando comunidad, una comunidad resiliente, sorora, que abrace, que entienda, que comprenda que estas historias jamás debieron de ocurrir y que tenemos que frenarlas. Me gustaría resaltar esto, Carla, te refieres en particular a las mujeres y me parece que no es por minimizar, por supuesto, lo que están realizando todas estas mujeres que están enfrentando muy distintas y complejas realidades, pero me gustaría preguntarte en este sentido, digamos, ¿cuál es el papel? Porque me parece que cada uno de los roles o de los miembros de la familia tiene distintos roles y que están afectados y que lo viven de manera muy distinta. Las mujeres quizá tienen esta fuerza y la posibilidad de salir y de buscar, pero los otros miembros de la familia me parece que pueden resultar igualmente afectados, lo mencionábamos hace unos minutitos también, que son estos padres, estos adultos mayores, estos niños que tienen quizá menos herramientas. ¿Cómo hacer que todos y cada uno de los miembros que están, de las familias que están pues atravesando estas realidades tan complejas tengan herramientas para sobrellevar esta pérdida, esta situación que muchas veces se vuelven pues en situaciones interminables? Claro que sí. Hay muchos hombres que realizan búsquedas. Hay muchos hombres afectados que la forma de apoyar a las familias es pues ampliar, ¿no?, su papel como proveedores para que las mujeres puedan seguir continuando con las búsquedas, ¿no? Hay una cuestión ahí muy relacionada al tema de género y de las emociones, ¿no? Y de esta carga a veces que se le otorga de manera emocional y familiar a las mujeres en el sentido de ser madres, ser hermanas, ser hijas, ¿no? Como si esta situación las colocara en una posición de heroínas o a veces de víctimas, ¿no? Y ninguna de las dos puede ayudarlas plenamente en generar la resiliencia. Entonces, ¿qué pueden hacer en una familia para poder sobrellevar esta situación y no dejar la carga absoluta de búsqueda en las mujeres? Pues generar resiliencia familiar, ¿no? Ver el problema con claridad y entender dentro de la posición de cada uno cómo podemos incidir, cómo podemos ayudar y colaborar para que se siga caminando en favor de las búsquedas, ¿no? Muchas veces este problema, hay que decirlo, Rosa, nos agarró en curva como país. Nosotros éramos un país pacífico, ¿no? Entonces muchas profesiones no supimos cómo dar respuesta, ¿no? Incluso las familias llegan a decir que en el trabajo terapéutico les decían que se tenía que superar esto, que se tenía que vivir un duelo, cuando no podemos hablar de superación en materia de desapariciones. Podemos hablar de sobreponerse, pero no de superación. Podemos hablar de un trabajo para sobrellevar la adversidad, pero no precisamente de un duelo, porque el duelo se vive ante una pérdida, y la pérdida en materia de desaparición pues es una pérdida ambigua, ¿sí? Y no se va a poder cerrar el proceso de duelo hasta que no se sepa el paradero de quien no está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprender a caminar con estas familias en la búsqueda de quien ha desaparecido, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como sociedad, como profesionales, es saber acompañarles. El trabajo desde las familias también radicará en lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo dar soporte a quien está buscando allá afuera? Y cómo puedo también decirle y expresarle mis necesidades, ¿no? Porque en muchas familias los demás integrantes a veces manifiestan que no solo pierden a quien ha desaparecido, sino también pierden a quien lo está buscando, ¿no? Y eso es también muy delicado. Tenemos que también abrazar a quienes siguen estando con nosotros de manera física y presente. Y tenemos que aprender a generar convivencia en medio del dolor. Recuerden mucho esta frase, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Entonces, y en situaciones como esto se puede, digamos, dudar un poco por la complejidad de las situaciones, por los largos periodos de tiempo, por las situaciones que se tienen que atravesar, Carla, pero por supuesto hay algo que se debe hacer para enfrentar de mejor manera estas realidades que, insisto, son en verdad complicadas y sensibles. Nos queda muy poco tiempo para terminar esta entrevista y me gustaría, digamos, que para englobar un poquito todo lo que nos has estado comentando, cómo lograr una verdadera sociedad, un apoyo, una resiliencia colectiva, cuando hay como distintas acciones que pueden estar, digamos, como separadas, desde todas estas búsquedas que llevan a cabo las familias, los apoyos que llevan a cabo las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones civiles, pero también hay distintas iniciativas en México, como la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos, el Registro Nacional de Personas Extraviadas. También hay esfuerzos, digamos, internacionales que se dedican a este tema. Hay un día incluso dedicado a la concientización de las personas desaparecidas. ¿Cómo suman todas estas pequeñas acciones que a veces parecen como desarticuladas para lograr pues un apoyo, si es que no podemos hablar de una erradicación del problema en México? La acción más pequeña, Rosa, la acción más pequeña para solidarizarse con las familias construye un gran camino. Desde ser vecinos, desde ser sociedad, comunidad, y conocer un caso de desaparición y acercarse y dar una palmada en el hombro, acercarse con un pedazo de pan, con algo que les pueda ayudar en ese momento, ya se hace una gran acción solidaria. Desde las autoridades, desde las fiscalías, falta todavía escuchar más, sentarse y aprender de los caminos ya recorridos por las familias. Son ellos quienes ahora tienen la experticia de las búsquedas, y hay que reconocérselos y hay que aprender de ellos. Hay que caminar al lado de ellos y no delante, sino inclusive a veces atrás. ¿Cómo podemos articular? Pues acercándonos de manera humilde para aprender, para saber caminar. Nada menos en la Brigada Nacional que se llevó a cabo en febrero de este año en el estado de Veracruz, se dio una acción solidaria de la comunidad, de personas voluntarias, de personas solidarias, que así les llaman los colectivos, que no tienen a nadie desaparecido y que se acercaron a ver en qué podían ayudar, ¿no? La ayuda ahorita bajo el problema de la COVID-19 es posible, Rosa, sí se puede. Crear un vínculo, no dejarlos caer, no mostrarnos apáticos como sociedad, y quienes estén en sus manos el poder ayudarlos en los procesos de búsqueda, caminar con ellos. Hoy, más que nunca, las fiscalías y las autoridades pueden generar procesos de resiliencia. ¿Cómo? Con la justicia restaurativa. ¿Cómo? Aprendiendo de las familias. ¿Cómo? No parando, seguir trabajando, seguir buscando. ¿Qué es lo que están haciendo todos y cada una de estas familias? Un reconocimiento a todas ellas. Son más de 77,000 personas las que no están. Son muchísimas más personas las víctimas de este problema social que se ha agudizado en nuestro país desde hace ya varios años. Sigue siendo una tarea pendiente para las autoridades en México, pero pues los distintos miembros de la sociedad podemos ayudar, por lo menos con no ser apáticos con problemáticas de este tipo y acompañar en caso de conocer a alguien que esté sufriendo esta realidad. Carla Salazar Serna, investigadora especialista en resiliencia frente a violaciones graves de derechos humanos, pues qué bueno que estuviste con nosotros para hablar de estos temas, de cómo se ha complicado esta situación en tiempos de pandemia. Ya nos encontraremos en alguna otra ocasión seguramente para hablar de estos y de otros temas sensibles para nuestro país, pero que ayudan a fortalecer esta necesidad de colaboración entre las sociedades. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Carla. Y bueno, seguimos aquí hablando también de otra problemática social que se ha agudizado durante los últimos años, que son los embarazos en chicas adolescentes y que, bueno, durante esta pandemia se sabe que han dejado de asistir a las clínicas o a los centros de salud por distintas razones y por lo tanto se han aumentado el registro de embarazos en tempranas edades. Las distintas causas pueden ser desde que no quieren asistir a estos centros de salud para evitar el riesgo de contagio por COVID-19, desde que no haya una cantidad suficiente de métodos anticonceptivos o bien que se han incrementado también las uniones tempranas. Vamos a ver este reportaje que nos preparó Flavio para esta tarde.
Hola Oriana, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos y por tomarnos esta comunicación. Sé que en este momento de COVID y confinamiento andas muy ocupada. Creo que todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría que nos cuentes un poco a la audiencia exactamente qué es el Fondo María y qué es lo que hacen. Nosotros somos un fondo de aborto para la justicia social, María, que justamente lo que intentamos es poder acercar a todas las mexicanas los beneficios de la ley de interrupción legal del embarazo que contamos en la Ciudad de México para que puedan ellas hacer valer su derecho a decidir. Entonces apoyamos con transporte, con logística, con acompañamiento psicosocial, emocional y también con el procedimiento en caso de que tuvieran que ir a una clínica que fuera privada por particularidades de sus casos. Entonces las apoyamos durante todo el proceso para poder tener acceso a la ILE. Como te conté, en este segmento siempre estamos trabajando el tema de cómo la COVID ha afectado a las comunidades vulnerables y hemos trabajado muchos temas relacionados con la mujer, abuso, violencia, las llamadas telefónicas. Hemos contactado con muchas organizaciones que ayudan a las mujeres y hay un tema que me quedaba dando vuelta que era el tema del aborto y que es un tema muy relevante, pero me gustaría hablar contigo para que nos cuentes en este confinamiento qué ha pasado, qué consecuencias ha traído el confinamiento para las mujeres que quieren optar por la interrupción legal del embarazo. Bueno, de entrada, primero pensar que las medidas de aislamiento y de estar en casa traen también muchos embarazos no deseados, ¿no? O sea, como que ahí empieza desde ahí un poco como todo el asunto del impacto que puede tener la pandemia sobre los deseos y sobre los embarazos de las mujeres. Hay una parte que tiene que ver con que hay una poca claridad sobre cuáles son los métodos anticonceptivos que están disponibles en los centros de salud, si están disponibles los centros de salud para ir a pedir métodos anticonceptivos, porque en el sistema de salud mexicano los métodos anticonceptivos están a disposición, son gratuitos y tienen que estar ahí disponibles en una amplia gama de opciones para que las mujeres puedan decidir cuáles utilizar. Pero queda de por sí, mucha gente no sabe que eso existe en condiciones normales. Con la pandemia se vuelve una incertidumbre saber si es correcto ir a los servicios de salud o no para pedir este tipo de servicios. Y a la gente comúnmente le queda poco claro que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales. Están ahí y deben de continuar estando y deben de estar a la disposición y debe de ser muy claro cómo acceder a los métodos anticonceptivos, cómo acudir a las pruebas de VIH, cómo acudir a revisiones ginecológicas, todas esas cosas. La verdad es que no hay mucha información al respecto generalmente y ahorita con el COVID tampoco hay sobre cuáles serían las medidas específicas que tomar si uno necesita ir a un centro de salud por cualquier otra cosa que no sea porque tuviéramos síntomas de haber contraído el virus actual, ¿no? Oriana, teniendo en cuenta que interrumpir el embarazo ya es muy complicado y genera todo un desgaste emocional en las mujeres, ahora se suma todo el tema de la COVID. ¿Qué consecuencias han visto ustedes en estos 7 meses que llevamos sobre las mujeres que intentan interrumpir el embarazo? Por una parte está lo que tiene que ver con, o sea, más bien en el primer momento de la pandemia, había embarazos que habían sido deseados, pero que frente a la pandemia se convertían en no deseados. Y esa es una complejidad, es algo que nosotros sabemos que existe, pero que justo una pandemia nos lo pone más de frente para poderlo explicar mejor. Es decir, alguien que había pensado que tenía un trabajo estable, que tenía una pareja estable, que tenía condiciones para poder recibir a una criatura, se da cuenta de que frente, ¿no?, a la pérdida de empleos, a una crisis económica que nos va a afectar por mucho más tiempo a todo el país, pues que justamente no se encuentran en esas condiciones. Y que cambiar de un embarazo deseado a convertirse en un embarazo no deseado es algo complejo emocionalmente, pero no necesariamente difícil si cuentas con el acompañamiento adecuado. También está el asunto de que estamos constantemente con la familia o con la pareja o viviendo en el hacinamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos en nuestras casas sin la posibilidad de tener llamadas telefónicas pues privadas. Y eso ha complejizado para nosotros la posibilidad de dar apoyo, porque lamentablemente sigue siendo un tema que las mujeres muchas veces tienen que ocultar de sus familias por el estigma social que existe todavía al respecto. Entonces, al no poder contar con espacios para tener las llamadas con nosotras, eso hace que se retrase el momento en el que ellas pueden viajar. Eso aunado a que hay menos pues
transporte en general, aéreo y terrestre, para venir a la Ciudad de México, y eso pues genera estrés. Es un estrés sumado, de por sí hay un estrés por tener que viajar a la Ciudad de México, es una carga innecesaria venir a la Ciudad de México, y ahorita frente a la pandemia esa carga se siente más pesada, ¿no? Oriana, ahora que está con todo esto de la escuela, de la educación a distancia, de que estamos todo el tiempo conectados en Zoom, ¿tú ves un futuro también para la lucha de ustedes a través de estas herramientas de comunicación? Claro que sí, la telesalud es una oportunidad muy, muy específica que podríamos verla ahora como tan tangible como lo acabas de poner con todos estos ejemplos. A través de la telesalud pueden enfermeras, médicos, trabajadores sociales, pueden dar la información necesaria para que las mujeres puedan tener abortos seguros a través del uso de medicamentos como el misoprostol y la mifepristona. Es una cosa que el Estado podría muy fácilmente empezar a realizar. La telesalud hace que no tengan que trasladarse nadie, no satura los servicios de salud y podría llegar a muchas más personas justamente donde no hay servicio de salud, donde están menos comunicadas, etcétera. Entonces, es una gran opción. Oriana, hay una frase tuya que me gustó mucho que decías que los derechos no están en cuarentena. Claro. Tiene que ver con que no es que se pone en pausa nuestros derechos. Tiene que ver con que en los momentos de crisis no se interrumpen nuestras luchas, no se interrumpen nuestras necesidades, y que el Estado tiene que poder garantizar nuestros derechos y seguir pues eso, como haciendo sus labores de derechos humanos, que es promover, respetar y garantizar nuestros derechos durante todos los procesos. Entonces, no hay pretextos de crisis sanitarias o de emergencias en donde se puedan hacer pausas. Como decía antes, los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales que no se pueden interrumpir. Sería absurdo pensar que ahorita no hay salud para el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Entonces, esos servicios son esenciales y tenemos que garantizarlos durante las emergencias sanitarias o de cualquier tipo. Y el aborto es una de esas cosas en las que también nosotros seguimos exigiendo y necesitamos que legisladores y legisladoras estén promoviendo que se pueda despenalizar el aborto en todo el país. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Me encantó esta conversación. Gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Claro que sí. Gracias. Pues terminamos un programa más aquí en la UNAM Responde con temas sensibles y complicados que debemos hacernos responsables de nuestro actuar. Sigámonos cuidándonos, hagamos lo que nos toca, seamos empáticos con todos aquellos que están a nuestro alrededor, entendamos todas estas realidades y seamos empáticos también con todos aquellos que no se han rendido durante esta larga pandemia, que son los médicos, las médicas que están trabajando día con día en muy distintas realidades a lo largo de todo nuestro país. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Seguimos leyéndolos a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos que hacen posible este programa y pues tenemos una cita el próximo lunes a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Sigamos usando el cubrebocas. Adiós.